Hola, soy Beatriz, una de las profesoras del Centro de Estudios de Oposiciones Máster D. Os doy la bienvenida a esta clase en la que vamos a tratar o comenzar a tratar el tema de los deberes y obligaciones de la Administración tributaria. Os recuerdo que si tenéis alguna duda podéis plantearla en el chat que tenéis en vuestra pantalla y al finalizar la exposición daremos respuesta a la misma. Antes de comenzar a tratar el tema en sí, os voy a explicar un poquito por qué he decidido tratar este tema. Y es porque tanto en vuestra vida laboral como en los exámenes a los que os podéis presentar, os van a preguntar sobre el mismo. Y la verdad es que al estudiar siempre hacemos más hincapié en las obligaciones que nosotros, como obligados tributarios, tenemos ante la Administración tributaria y a veces olvidamos que la Administración tributaria también tiene sus propios deberes y sus propias obligaciones para con sus administrados. Esto lo tenéis que tener en cuenta, lo que os digo os puede salir en un examen, pero luego también en vuestra vida laboral os podéis encontrar con situaciones en las que deberéis saber que la Administración tributaria tiene ese deber y esa obligación. Como es un tema amplio, vamos a hacer varias sesiones dedicadas al mismo. En esta primera sesión hablaremos de las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y en otras dos sesiones hablaremos de las otras obligaciones de contenido económico de la Administración tributaria. Antes de comenzar también a centrarnos en el tema de hoy, os voy a hacer una introducción del tema en general. Lo primero, deciros dónde se encuentra regulado estos deberes y estas obligaciones de la Administración tributaria. Pues se encuentran regulados, como no podía ser de otra manera, en la Ley General Tributaria. Es a partir de su artículo 30 donde se regulan los mismos. En este artículo 30 se regulan esta serie de obligaciones y deberes y en concreto, y a los que nos vamos a referir, son a las obligaciones de contenido económico, que son tres. En primer lugar, es las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, que como os he dicho, lo vamos a explicar en esta sesión. Otra obligación o otro deber de la Administración tributaria se trata de las devoluciones de los ingresos indebidos y que dedicaremos, la siguiente clase la dedicaremos a la exposición de la misma. Y en tercer lugar, también tiene como obligación el reembolso del coste de las garantías, a la que dedicaremos también una sesión. Y ello porque considero que son temas importantes y para que no se haga muy extenso solo en una sesión, iremos tratando de manera diferente para exponeros cada uno con sus peculiaridades y sus características. Como os digo, comenzamos hoy por las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. Son varios los temas y los puntos que vamos a tratar, por si os los queréis apuntar, para que los tengáis en cuenta. En primer lugar, veremos dónde se encuentra regulado. En segundo lugar, veremos cuál es su concepto. En tercer lugar, veremos qué consecuencias ocurren si la Administración no atiende a esta obligación o a este deber. Y luego simplemente os diré dónde tenéis el procedimiento para que si queréis acudir a la Ley General Tributaria podáis leerlo y ver cuál es su procedimiento. Pues bien, comenzamos con lo que es el concepto. El concepto de qué se entiende por devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. Como os digo, el concepto... Bueno, la regulación, está en el artículo 31 de la Ley General Tributaria y es este artículo el que vamos a desgranar en esta sesión. El concepto viene recogido en el punto primero de este artículo y nos habla que son las cantidades ingresadas o soportadas debidamente, y os lo he subrayado porque esto es importante, como consecuencia de la aplicación de la normativa de cada tributo. ¿Por qué es importante señalar la palabra debidamente? Porque precisamente en esa palabra está el quid de la cuestión. Si se trata de un ingreso indebido, la obligación tributaria está ya obligada a devolver, pero se trata de un ingreso indebido que lo veremos en la siguiente clase. Si se trata de una devolución derivada de la normativa de un tributo, porque nosotros hemos aplicado bien esa normativa y nos sale una autoliquidación a devolver, estaremos dentro de este primer supuesto, dentro de este artículo 31. Por lo tanto, importante la palabra debidamente. Y os voy a concretar un poquito más, porque esta definición puede ser muy amplia y ambigua, para que veamos y centrar el tema
realmente en lo que estamos hablando. Así, estamos hablando de excesos de pagos a cuenta que se hayan soportado aplicando la normativa correspondiente. Una cuantía de autoliquidaciones y también en los casos en que hay un exceso de IVA soportado sobre IVA devengado. Por ejemplo, luego veremos un ejemplo y lo entenderéis todo más claro. Hago siempre referencia al IRPF porque considero que es el impuesto más cercano a todos nosotros y que la mayoría de nosotros hemos tributado por él. En el caso de que al realizar nuestra autoliquidación del impuesto sobre la renta nos salga una cantidad a devolver a nuestro favor, estaremos hablando, en este caso, de una devolución derivada de la normativa de cada tributo. Pues bien, centrado el tema y centrado el concepto, una vez que el administrado, el obligado tributario, realiza esta autoliquidación, realiza este pago a cuenta o realiza esta declaración trimestral de IVA y le sale una cantidad a devolver a su favor, para la Administración tributaria surge ya esta obligación de devolver dicha cantidad. ¿Y qué ocurre si la Administración no atiende a su obligación o no atiende a su obligación en tiempo? Pues lo que ocurre es que surgen, como os indico aquí, la obligación de abonar no solo la cantidad, sino además intereses de demora. Intereses de demora que se regulan en el artículo 26 de la Ley General Tributaria. Si veis, para aquellos que estáis acudiendo también a los seminarios que estamos haciendo a través del campus virtual, estamos haciendo una serie de seminarios en las que estamos hablando del interés de demora que deben pagar los obligados tributarios, cuando se olvidan, por ejemplo, de realizar una autoliquidación, cuando se obligan de atender una deuda tributaria. El obligado tributario tiene que abonar un interés de demora. Pues veis, también existe relación y también existe esta misma obligación para la Administración tributaria. En caso de que la Administración tributaria incumpla con esta obligación de devolución, también dentro de un plazo y ahora en los requisitos que os explicaré, tiene la obligación de abonar este interés de demora. Iremos al artículo que estamos desgranando en esos seminarios, que es el artículo 26 de la Ley General Tributaria. ¿Qué requisitos se necesitan, por lo tanto, para que la Administración, además de abonar la devolución de la cantidad, nos abone esos intereses de demora? Pues se necesitan dos requisitos importantes. En primer lugar, el transcurso del plazo derivado de la normativa de cada tributo o, en todo caso, como os indico aquí, 6 meses desde que haya pasado sin que se haya dado la orden de pago. Esto es importante. Os voy a explicar un poquito qué significa. La Administración tributaria tendrá la obligación de abonar los intereses de demora, luego lo explicaremos con un ejemplo, veréis fechas, si transcurre el plazo de la normativa que establece el tributo o, en su defecto, 6 meses sin que haya dado la fecha de orden de pago. No confundir con fecha de notificación al obligado tributario, que es totalmente diferente. ¿Qué es, pues, por tanto, la fecha de orden de pago? Pues es la fecha en la que se da la orden al Tesoro del Ministerio de Hacienda para que efectúe realmente el pago en la cuenta del obligado tributario. Es un trámite interno que el obligado no se va a enterar porque su conocimiento va a llegar cuando se le notifique. Pero a efectos de calcular esa fecha de orden de, o sea, esos intereses de demora, hay que tener en cuenta la fecha de orden de pago, no la fecha de notificación al obligado tributario. ¿Qué significa esto? Y esto es importante, que puede ser que esa fecha de orden de pago sí que esté dentro de esos 6 meses. Y, en cambio, la notificación o el pago al obligado tributario se realice pasado esos 6 meses. Entonces, la Administración tributaria no tiene obligación de abonar los intereses de demora, porque sí que ha cumplido con su obligación dentro de los 6 meses que exige la legislación para que dé esa orden de pago, aunque el pago efectivo haya sido posterior al transcurso de esos 6 meses. Ya os digo que posteriormente lo veremos en un ejemplo con fechas y quedará todo más claro. En segundo lugar,
Y la otra circunstancia importante y requisito importante para que nazcan estos intereses de demora es que el retraso sea imputable a la Administración. ¿Qué quiere decir esto? Que el retraso no tiene que ser imputable al obligado tributario. Os pongo un ejemplo. Imaginaros una devolución del IRPF en la que antes de que transcurra el plazo de los 6 meses, se ha abierto una comprobación y se le manda a ese obligado tributario un requerimiento por parte de la Administración tributaria para que presente determinada documentación, para que presente determinados datos. El obligado tributario no atiende al requerimiento o lo atiende fuera de plazo o pide una prórroga para atender a ese requerimiento. En este caso, se entiende que la demora en la contestación de la Administración tributaria ya no es causa de la propia Administración, sino que es causa del obligado tributario, porque no ha atendido en plazo a ese requerimiento. Por lo tanto, aunque esa fecha de orden de pago de devolución se haga pasados los 6 meses que nos exige la ley, tampoco se van a exigir intereses de demora para la Administración tributaria. Por tanto, 2 son los requisitos, como os digo, importantes: que transcurra el plazo fijado y, en segundo lugar, que este retraso sea imputable a la Administración tributaria. Si la Administración tributaria tiene que abonar esos intereses de demora, ¿qué intereses de demora va a tener que aplicar? Pues como nos dice el artículo 26 y como estamos viendo en esos seminarios, el interés de demora que tiene que aplicar es el interés legal más el 25%, incrementado en un 25%, o bien el que fije la Ley General de Presupuestos del Estado. Si la Ley General de Presupuestos del Estado para cada año fija un interés diferente de demora, pues habrá que estar al que fije la Ley General de Presupuestos del Estado. Que no lo fija, pues habrá que estar al interés legal que se fije en esa ley de presupuestos, incrementado en un 25%. Y, por último, sobre qué cantidad se va a tener que pagar o va a tener que pagar la Administración esos intereses de demora, pues va a ser sobre la cantidad que realmente la Administración vaya a devolver. Imaginaros que en ese ejemplo que os he puesto, en el requerimiento, en la comprobación, la Administración tributaria entiende que no hay que devolver 500 euros, que era la autoliquidación presentada por el obligado tributario, sino que hay que devolver 200. Si no ha habido ningún retraso y se cumplen los requisitos, la cantidad que realmente se devuelva serán los 200 y los intereses de demora serán calculados sobre los 200, no sobre la cantidad inicial de la autoliquidación. Pues bien, la exposición, en teoría, hemos llegado hasta aquí. Os voy a poner un ejemplo en el que vamos a explicar diferentes casos y quiero que veáis cómo aplicaríamos estos intereses de demora o, si no, se deben aplicar en ese caso los intereses de demora. Como os pongo aquí en el ejemplo, imaginaros una devolución de un contribuyente del IRPF del año 2011 que en la autoliquidación le sale 800 euros a devolver a favor del contribuyente. Este contribuyente la presenta en plazo, antes de que finalice el plazo. Entonces, ¿qué ocurriría? ¿Surge para la Administración la obligación de devolver esa cantidad? Sí, estamos dentro del supuesto del artículo 31 de la Ley General Tributaria, dentro de una devolución derivada de la normativa de cada tributo. Como ha surgido esa obligación, ¿qué plazo tiene la Administración tributaria para devolverle al obligado tributario esa cantidad? Pues hay que estar, lo que os he dicho, o bien a lo que establece cada tributo o, en su defecto, 6 meses hasta que se ordene la fecha de pago. En el caso del IRPF son 6 meses. 6 meses desde la finalización del periodo voluntario de presentación de esa autoliquidación. Como estamos hablando del año 2011, en este caso se presentó la liquidación en el año 2012. El plazo en el año 2012 finalizó el 2 de julio del 2012.
Por lo tanto, la Administración tributaria tendría de plazo para abonar para devolver esa cantidad sin abonar intereses de demora desde el 2 de julio del 2012 hasta el 2 de julio del 2013. 2 de julio del 2012 hasta el 2 de enero del 2013. O sea, plazo que tiene la Administración para devolver esa cantidad sin intereses de demora, yo os lo pongo aquí, sería del 2 de julio del 2012 al 2 de enero del 2013. ¿Vale? En este caso, no se abonarían intereses de demora, únicamente se abonaría la cantidad de los 800 euros. Se devolvería al obligado tributario la cantidad de 800 euros. Imaginaros que la Administración tributaria no cumple con esta obligación y la fecha de orden de pago la tenemos el 9 de enero del 2013. Ya nos hemos pasado del plazo de los 6 meses. Por lo tanto, la Administración tributaria está obligada a devolver esa cantidad más los intereses de demora que correspondan. ¿Qué intereses de demora corresponderían en este caso? El supuesto nos dice que el interés de demora tributario, según la Ley General de Presupuestos del Estado, es un 5%. El interés legal es un 4% para el año 2012. De acuerdo a lo que hemos visto en la explicación, hemos dicho que el interés de demora es el que se fije en la Ley General de Presupuestos del Estado o el interés legal incrementado en un 25%. Como aquí se ha fijado un interés de demora tributario, debemos coger el 5%, no debemos utilizar el 4% incrementado en un 25%. ¿Queda claro? Tenemos que coger el 5%. Bien, sabiendo que ya el tipo de interés que tenemos que coger, ¿cuántos días o cuánto tiempo vamos a tener que calcular de interés de demora? Hemos dicho que desde que transcurra el plazo de 6 meses, de los 6 meses, hasta la fecha de la orden de pago. Aquí tenemos una fecha de orden de pago, 9 de enero del 2013, fecha de notificación, 21 de enero del 2013. Nos olvidamos de la fecha de notificación. Si os lo ponen, es un dato trampa, que no vale. Lo que tenéis que coger es la fecha de orden de pago, que en este caso es el 9 de enero del 2013. Por lo tanto, los intereses de demora sería la finalización del periodo voluntario, hemos dicho que era el 2 de julio del 2012. La fecha de orden de pago es el 9 de enero del 2013. Como os he dicho, los meses se cuentan de mes a mes, 2 de julio del 2012 hasta 2 de enero del 2013 no se abonarían intereses de demora. Si la fecha de orden de pago hubiese sido el 2 de enero del 2013, no se abonarían intereses de demora. Los intereses de demora se empiezan a contar a partir del día 3 de enero. Como la fecha de orden de pago hemos dicho que era el 9 de enero, son estos días los que tenemos que contar de intereses de demora, del 3 al 9 de enero, que son 7 días. 7 días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar la cantidad que realmente que nos va a devolver, porque la Administración no ha abierto ninguna comprobación y realmente el retraso ha sido imputable a la misma. Son 800 euros, que es la cantidad inicial, por el interés de demora tributario, el 5%, dividido para los 365 días para saber cuánto es el interés diario que nos tienen que abonar. En este caso es 0,11 céntimos. Como ha habido 7 días, del 3 al 9 de enero son 7 días de retraso, tenemos que multiplicar los 0,111 euros por 7 y nos sale una cantidad a abonar de intereses de demora de 0,77 euros. Por tanto, la cantidad que nos deberá devolver, a ese obligado tributario, serán los 800, que es la cantidad inicial,
más los 0,67 de los intereses de demora. En total, los 800,77 euros. Esta será la cantidad inicial. Imaginaros, como os he dicho antes, en este mismo ejemplo, que la Administración realiza un requerimiento a este obligado tributario. Y realiza un requerimiento en el que, por ejemplo, en septiembre del año 2012, este obligado tributario no atiende a ese requerimiento. Y la Administración decide, aunque no atiende a ese requerimiento, realiza su comprobación, ve que está todo correcto y realmente la cantidad a devolver serían 800 euros. Los datos son los mismos, la fecha orden de pago, 9 de enero. ¿Qué ocurre? ¿En este caso se abonarían intereses de demora? No, aunque ha transcurrido los 6 meses, porque vemos que el 3 de enero ya empezaría a contar intereses de demora. En este caso no se abonaría porque ha habido un retraso para el como consecuencia del obligado tributario. No ha atendido a ese requerimiento. Y la cantidad que en ese caso se devolvería únicamente serían los 800 euros. No se tendrían que incluir los intereses de demora. Lo mismo, lo que os decía, si hubiera habido una comprobación, el obligado tributario atiende a su requerimiento en plazo y la Administración tributaria decide, después de los 6 meses, sí que habría que abonar esos intereses de demora y si esta cantidad fuera de 500 euros, la cantidad sobre la que tendríamos que hacer todos estos cálculos sería 500 euros y no 800. Pero las fechas serían las mismas. Por lo tanto, esas 3 posibilidades son las que se os pueden dar. Y yo creo que con este ejemplo y estas fechas os queda claro cuándo se debe abonar o no intereses de demora y cuáles son las fechas que se deben coger y las cantidades para abonar esos intereses de demora. Pues bien, antes de concluir, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto para que os queden las ideas claras. Estamos hablando de evoluciones derivadas de las normativas de cada tributo. Se regulan en el artículo 31 de la Ley General Tributaria. Son obligaciones son cantidades que debidamente se han soportado. Debidamente se han soportado. Esto es importante para que luego lo distingamos de los ingresos indebidos. Si la Administración no cumple con esta obligación en plazo, surgirá su deber de abonar intereses de demora, siempre que se cumplan esos 2 requisitos, que haya transcurrido el plazo y que sea por retraso imputable a la Administración. Y como fecha importante para los intereses de demora, la fecha de orden de pago. Esto es importante y no el de la notificación. Es un trámite interno que el obligado no se va a enterar, pero que sí que es importante para calcular esos intereses de demora. Pues bien, hasta aquí ha llegado la explicación de hoy. Como os digo, en la siguiente sesión seguiremos con este tema, por lo que os invito a la misma y vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver, me preguntan que si el plazo fijado en la norma del tributo es mayor a 6 meses, ¿qué plazo se coge? ¿El de la norma o 6 meses? Se debe coger el de la norma, porque como os he dicho, es el plazo que haya transcurrido el plazo según la normativa de cada tributo o, en su defecto, 6 meses. El plazo de 6 meses es un plazo subsidiario. Lo que ocurre, por ejemplo, en el IRPF es el reglamento del IRPF el que nos establece el plazo de 6 meses, que coincide con el plazo subsidiario. Pero hay que coger el plazo de la norma de cada tributo. Y en base a eso, calcular el mismo. ¿Tenéis alguna pregunta más? No, pues bueno, parece que no hay ninguna pregunta.
Si tenéis alguna duda que os surja con posterioridad cuando veáis la clase, la podéis consultar a través de los medios habituales, a través de la mensajería del campus virtual. Y lo que os digo, os invito a las próximas sesiones en las que seguiremos tratando los deberes y obligaciones de la Administración tributaria. Nada más, muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.